Bueno, entonces, continuando con el problema anterior, el campo eléctrico entonces había quedado así. K, una integral que iba desde 0 hasta R, diferencial de carga, entre R al cuadrado más A al cuadrado elevado a las 3 medios, ¿sí? Entonces, lo que teníamos que hacer era determinar una relación entre la carga y la distancia, que en este caso vendría siendo el radio. Eh, no la distancia, la variable en cuestión, que es el radio. Entonces, observen allí. Entonces, observen allí ya que hay alguien que quería entrar a la sesión ya. Déjenme dejar de compartir. Ajá, bueno, sí. Bueno, entonces, continuamos. Observen aquí. Entonces, eh, esa carga o ese segmento de carga está relacionado por medio de la densidad de carga del material y el diferencial de área. Como estamos hablando de un círculo, entonces la derivada del área, acuérdense que el área es pi r al cuadrado. Si yo derivo el área, me va a dar la longitud. Entonces, en este caso, debería darme, por tanto, un 2 pi r por diferencial de r, que vendría siendo el espesor, pues. Entonces, ahí tendríamos que el segmento de área de ese digámoslo así, anillo, pero ya con profundidad, porque habíamos considerado que los anillos infinitos te sumaban el disco, te daban el disco, pues. Entonces, en este caso, tendríamos que el diferencial de área, si es necesario, entonces sería 2 pi r de r. Por tanto, yo sustituyo eso en la ecuación y nos queda lo siguiente. Sigma, pi y k salen de la integral. Entonces aquí tendríamos, ahí me falta, ya creo que me falta una distancia allí. Ya la vamos a revisar de todas maneras. Entonces me quedaría K sigma pi, sí, me falta la A de aquí. La A, que era recordemos que era coseno por el módulo del campo. Y acá, miren este detalle. Va de 0 a R, 2 R de R entre R al cuadrado más A al cuadrado elevado a la 3 medios. Ustedes se pueden preguntar por qué el 2 no está fuera de la integral, a pesar de que es una constante. No está fuera de la integral porque si ustedes reconocen bien la situación, ustedes pueden llamar a u, haciendo un cambio de variable, r cuadrado más a cuadrado. Y la derivada de u sería 2 pi r. Entonces ustedes están haciendo allí un cambio de variable en donde van a llamar u al r cuadrado más a cuadrado y el diferencial de u lo tienen arriba en el numerador, que sería 2 pi r de r. Por eso es que no sale el 2 de la integral, pues. Dicho eso, entonces vengo para acá. Un poquito de paciencia que tengo ya me di cuenta que ya aquí, ya cuando hice convertir la grabación, es que ya me está generando la de la sesión pasada y tengo que estar pendiente cuando llegue a 100.
Porque si llega a 100 y no la convierto y termino esta, entonces pierdo esta clase, pierdo esta. Un poquito lento esto por una cuestión de que tengo varias ventanas abiertas, pues. Vamos acá a regresar, que estamos resolviendo el 2. Este material se los voy a enviar más tarde, no se preocupen por eso, porque he notado que están un poco preocupados por el envío del material, muchachos. El material se les va a enviar, igual que las clases se van a montar. Solo lo que les pido es paciencia, porque claramente, como les expliqué al grupo de Física 4 el miércoles, y al igual que a los chamos de la universidad, de la central, estoy trabajando con 3 cursos al mismo tiempo utilizando tecnología digital. Entonces, si fuera uno solo es sencillo, pero como son 3, se requiere una mayor preparación en cada uno de ellos. Entonces, lo que les pido es paciencia, el material y los videos se van a montar en su momento. Solamente pido eso. Entonces, fíjense aquí. En este caso, muchachos, para que termine de cargar. Aquí ya se hizo el famoso cambio de variable, que fue el que propuse en el pizarrón. Observen que aquí tengo el 2r de r cuadrado más al cuadrado elevado a la 3 medios. Aquí está la función, aquí está la derivada de la función. Si hacemos el cambio de variable propuesto en el pizarrón y recordamos que esa integral es de la forma x a la n de x, entonces puedo demostrar que el u elevado a la menos 3 medios más 1 entre 3 medios más 1 me va a dar precisamente lo que yo tengo acá. Es decir, 1 entre u elevado a la 1 medio. Recordemos que u era r cuadrado más a cuadrado. Y ese u a la 1 medio yo puedo escribirlo como raíz cuadrada de u. Entonces, ¿qué es lo que está acá? Ahora, cuando yo hago la sumatoria de menos 3 medios más 1 en el denominador, aparece un menos 1 medio. Entonces, ese menos es este que está acá. Y el 2 que estaba aquí, el 1 entre 2, ese 2 pasa multiplicando al 1 que está acá y lo coloqué afuera. Ahí estoy aplicando la doble C, pues. Entonces, ese paso, cuando ustedes reciban el material, lo van a verificar. Yo no lo voy a hacer aquí, porque por una cuestión de tiempo y evidentemente hay que mandarles a hacer algo para que verifiquen, pues. Entonces, seguimos esto, hacemos la evaluación, donde vea esta R minúscula, coloco la R, es esta que está acá, y R evaluado en 0 me da 0, pero 0 más A cuadrado es A cuadrado. Dentro de una raíz te queda esto que está aquí. Aquí este signo menos multiplica todo lo que está dentro del corchete y la A que estaba acá multiplica todo lo que está dentro del corchete. A entre A es 1 y la A que estaba acá ahora la tienes aquí como numerador. Y recordemos que sigma es pi cap es Q entre pi r al cuadrado. Entonces el pi que estaba acá se va con el pi del área del disco y te queda precisamente K por Q entre R cuadrado. Ya estos son unidades de campo eléctrico. Esto que está acá. ¿Sí? Y esto que está acá no tiene unidades, es adimensional. 1 es un número y A entre la suma de dos magnitudes que están al cuadrado, entonces cuando suma las dos y saca la raíz, las unidades se te van. Por eso es que esto está bien. ¿Ok? Ese es el, ajá, este es el del disco, ¿ok? Es este el que estaba haciendo. Ahora, el problema que yo tengo aquí ahora es el campo eléctrico que se genera en un disco hueco.
Un disco hueco es así. Tienes un disco no, un cilindro, disculpen, un cilindro de longitud L que tiene una carga Q distribuida uniformemente. Imagínense que eso fuera un tubo de plástico, pero en vez de ser de plástico, un cilindro graduado. Pues imagínense un cilindro graduado, un cilindro de esos que se utilizan en los laboratorios de química, pues. Pero en vez de ser un cilindro graduado, es un cilindro de plástico o de vidrio, es de metal, como una tubería esas para, de agua, pues. Y ese cilindro en su superficie tiene carga Q distribuida. La carga Q no está específica en algún lugar, está distribuida. Es como, qué sé yo, una pintura o un recubrimiento sobre el tubo, pues. Entonces, me piden que determine el campo eléctrico de ese cilindro sobre el punto P. Este libro, ese problema lo plantea Figueroa, no lo resuelve, lo plantea Figueroa de otra manera, pero el resultado que se va a obtener, el que yo voy a mostrar ahora, es muy parecido al de Figueroa. Entonces, cuando termine la clase y la otra clase y la otra clase del día de hoy, yo voy a montar el libro de Douglas Figueroa para que se sepa dónde está el problema en cuestión del cilindro que él propone. Es un problema propuesto, no resuelto, ojo. Entonces, con el que yo resuelva hoy y con el que yo les mande material, ustedes simplemente lo que pueden es verificar la respuesta que le dio a él. Ojo, la forma como lo está planteando él es distinto a como la estoy planteando yo, pero el resultado es muy parecido, pues. Entonces, es simplemente la forma como él define las variables que le da la respuesta en su libro, que es algo distinto, un poquito distinto a lo que yo estoy planteando ahora. Pero él plantea, repito, el cálculo del campo eléctrico de un cilindro hueco. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense que aquí está el problema planteado. Esta R es conocida, la misma R del problema anterior. Y aquí uno puede pensar de la siguiente forma. Oye, si en el primer problema trabajamos el campo eléctrico de un anillo, el segundo fue el de un disco. Ah, pero utilicé un anillo para resolver el del disco. Entonces, mi razonamiento debe ser esto. Ah, para yo resolver el de un cilindro hueco, entonces debo emplear el cálculo mostrado del campo eléctrico de un anillo. Entonces, si yo recuerdo que es el de un anillo, entonces yo debo integrar, son infinitos anillos, pero en vez de ir desde el centro hacia arriba, que era en el disco, no va a ser desde el centro hacia arriba, sino que va a ser desde el centro hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Por qué? Porque lo que estoy generando es un cilindro hueco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese problema que yo tengo acá es como el famoso, es como si yo estuviese trabajando, véanlo de esta forma. Si fueran infinitos anillos, imagínense que ese cilindro que está allí es como el Slinky, pues, el famoso juguete ese que tienes anillos conectados uno al lado de otro, el Slinky. Bueno, si ustedes agarran el Slinky, fácilmente pueden verificar un anillo, un cilindro. Entonces, el Slinky es precisamente una forma didáctica de ver, ok, él lo que está integrando es el Slinky. Yo para explicar el problema del cilindro hueco utilizaba el Slinky que nosotros tenemos en el cubículo, pues, pero como no estamos en la sede, no puedo utilizarlo, pues. Entonces dense cuenta, aunque esto
déjenme, ya va. Ya, déjenme esto aquí. Sí, ya les vamos a explicar esto porque necesito, ajá, ahora sí, ya estamos bien. Sí, necesitaba guardarlo de la sesión. Ahora, fíjense un detalle allí, muchachos. Observen que cada de Q entre R cuadrado coseno en la dirección de R es algo que ya vimos de los problemas anteriores. Ahora, si ustedes se dan cuenta, K por lambda de X vendría siendo el diferencial de carga. Tú podrías trabajar con ρ de B porque es un volumen o lambda de X. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, como la densidad del material es constante, y de todas maneras la superficie, la sección transversal no interviene en el problema, tú la puedes eliminar. ¿Cuál es la sección transversal? La tapa del cilindro. Recuerden que la tapa del cilindro vendría siendo pi por r al cuadrado y la longitud vendría siendo la altura. Entonces el volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado por z o por h o por l. A mí me interesa en tal caso es la altura del cilindro a pesar de que está acostado. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde salió ese X más A que aparece arriba y abajo? Bueno, dense cuenta que si yo tomo un anillo aquí y esa distancia que está acá la bautizo como X, que fue lo que hice aquí, déjenme ver cómo fue que lo planteé acá. Entonces, observen, bueno, no, la planteé F así, disculpen, ya van a ver cómo la planteé. No, X vendría siendo todo esto, disculpen, déjenme borrar acá. Entonces, miren que eh, no, estaba bien como lo planteé, ya. Estaba viendo, estaba comparando no, sí estaba bien como lo planteé hasta aquí. Entonces, déjenme borrar esto aquí ahora. Entonces, vean que la distancia que hay de aquí a acá, Z, es igual a X más A. Recordemos que A es la distancia que hay del último anillo o el que está en el extremo de la derecha hacia el punto P. Y X vendría siendo la distancia desde ese segmento que yo estoy considerando de anillo hacia el extremo derecho del, del cilindro. Ahora, observen aquí que X es el X está comprendido entre 0 y L. ¿Por qué entre 0 y L? Porque ese anillo yo lo puedo mover tanto a la izquierda como a la derecha de este punto de referencia, que lo voy a colocar con cruces. Entonces yo puedo colocar ese anillo más a la izquierda o más a la derecha. ¿Más a la izquierda de quién? De este disco que está acá, de este anillo. Lo que sí no puedo colocar es un anillo del lado derecho de él, porque este es el último. Entonces, esa X varía entre 0 y L. Entonces, ¿qué es lo que estoy determinando acá? Bueno, yo lo que estoy determinando es este campo eléctrico que se genera aquí. Igualito que en el problema 1 y en el problema 2. Entonces, yo observo que esta distancia Z que yo tengo acá, muchachos, es esta. Es esta. ¿Sí? Porque habíamos dicho que la A era la distancia del anillo hacia el punto P. Entonces, como A en aquel entonces era la distancia del anillo al punto P, entonces esta A va a ser sustituida por esta Z.
y esta Z corresponde a la distancia del anillo en cuestión hacia el extremo derecho del cilindro y le vas a sumar esta distancia A porque el punto P no está aquí, el punto P está acá. Entonces, dicho eso, regreso aquí. Entonces, observen que aquí tengo x más a diferencial de x más a elevado al cuadrado. Hago el mismo cambio de variables del problema anterior. Llamo u igual a x más a al cuadrado más r al cuadrado. Derivo eso. Aquí me falta el 2, precisamente, pero no hay problema. Lo puedo colocar acá. Entonces me quedaría 2x más a diferencial de x. Entonces, como aquí tengo simplemente x más a por diferencial de x, simplemente digo que du entre 2 es igual a x más a de x. Entonces me quedaría du entre 2u a la 3 medios. Aplico el procedimiento que ya discutimos de las integrales de x a la n de x. Entonces me queda u elevado a un medio, porque reitero, estoy aplicando esta relación y también con n distinto de menos 1. Y también estoy aplicando esta relación. Tengan mucho cuidado respecto al usar estas, jóvenes. Porque algunas veces me he dado cuenta, porque también hay un problema de entendimiento o de explicación de la matemática. Muchos estudiantes colocan esto así. Y esto no está bien, porque este signo menos no existe, no existe una justificación alguna. Esto no está bien. Esto te simboliza es lo siguiente. Esto no está bien, ojo. Así uno sí lo puede ver mejor. Esto sí está bien, ¿ok? Esto, por favor, tengan mucho cuidado porque esa relación que está allí la vamos a trabajar bastante en resistencia y en condensadores. Porque cuando vayas a calcular el inverso, el recíproco, obviamente, si lo tienes así, no es de esta forma, es así. Bueno, entonces hacemos el cálculo similar. Este 2 se lleva con este 2, este menos quedaría afuera. Donde veo u sustituyo, yo también puedo cambiar los límites de integración cuando haga el cambio de la variable, que eso es lo más común por lo general. Entonces ustedes pueden verificar que cuando hago el cambio de variable, estos son los límites asociados a ese cambio de variable. Pues. Bueno, sustituyo los límites y puedo verificar que este es el campo eléctrico del cilindro hueco. Esta parte que está acá es la fuerza eléctrica de un cilindro sobre otro cilindro. Eso creo que no lo vamos a explicar acá porque quiero trabajar lo de ley de Gauss, pero si voy a mostrar el dibujo y ustedes lo que tienen que hacer es simplemente verificar lo que está acá. Claramente ya tienen la respuesta, simplemente lo que tienen que hacer es verificar lo que está allí. Y también está otro problema que plantea, no está en L. Figueroa, por cierto. Este problema no está en L. Figueroa. Este problema, no voy a decir que lo inventé, es un problema que siempre, generalmente, me gusta trabajarlo porque así aplicas también la idea de fuerza eléctrica, pues, la ley de Coulomb. Aquí está ya está, digámoslo así, respondido.
Bueno, ya está la respuesta, mejor dicho. Y simplemente lo que tienen que hacer es verificar los pasos. Estos jóvenes que están acá, estas integrales que tienen aquí, tienen que hacer cambio trigonométrico. Si ustedes hacen cambio trigonométrico, les va a dar como resultado logaritmos neperianos. Esto no sale en tabla, ojo. Este resultado que está acá, que proviene de la integración que está aquí, no viene de tablas, viene de aplicar los procedimientos asociados con integrales trigonométricas, ¿ok? Que si x igual a tangente, x igual a secante, x igual a seno. Revisen bien las integrales que tienen que ver con el, con el resolución de triángulos trigonométricos, pues. Es para estas dos integrales que están acá, porque reitero, estas no salen en tabla. Si acaso puede ser que consigas esta, pero esta no. Esta hay que hacer un cambio de variables y dense cuenta que si esta la consiguen, esta es muy parecida, pues. Y aquí está un problema que plantea Figueroa también. Ese está planteado, no resuelto, ojo, por Figueroa. Que determines el campo, la fuerza eléctrica que genera una barra sobre otra barra. Es muy parecido al problema que discutimos la vez anterior, ¿cierto? Dense cuenta que me daría K por Q al cuadrado entre L cuadrado. Esto sí tiene unidades de fuerza. Vean que las unidades de fuerza son completamente distintas a las unidades de campo eléctrico. Esta no, porque aquí no se ve que tenga Q por L. Esta. Dense cuenta que aquí las de campo eléctrico serían K por Q entre R al cuadrado. Y las de fuerza serían K por Q entre R al cuadrado. ¿Ok? De todas maneras, creo que me quedan como 5 minutos para explicar esta parte rápido. Bueno, se utiliza el campo eléctrico del problema anterior. Ese campo eléctrico lo sustituyes en el diferencial de carga, en la ecuación, te va a dar esto. Pero tienen que tener mucho cuidado, muchachos, porque el problema que ustedes van a resolver aquí es este. Un cilindro hueco contra otro cilindro que también es hueco. Entonces, ahí está planteándose. Déjenme ver cómo lo planteé aquí. Ajá. Ok. Lo planteé así, miren. Esta distancia que hay de aquí a acá, entre el extremo izquierdo y el extremo derecho, la llamé A. Esto mide L. Esto mide L. Esto es Q. Y esto es Q. Entonces, allí lo que tienen que hacer ustedes es, por ejemplo, aquí tendríamos un anillo con un diferencial de carga. Esta distancia la llamé X, la pueden llamar X, y va a interactuar con otro anillo que está aquí, que también está a la distancia X. La distancia que hay de aquí hasta acá la pueden llamar X', porque es la distancia que me separa este anillo de este anillo. ¿Por qué? Porque si quiero determinar fuerzas, sería entre este anillo y este anillo. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, ustedes hacen el planteamiento del problema y se van a dar cuenta que a medida que vayan desarrollando el mismo, van a poder encontrar cada una de las situaciones que están acá. Y vean el siguiente detalle. X', muchachos, como lo estoy planteando acá, debería ser la variable del problema. Entonces, esta X' que ustedes tienen aquí, más L,
observen que debería ser la A que yo tengo acá. Porque repito, la A que ustedes tienen en el problema del cilindro hueco en su campo eléctrico, entonces correspondería a esta distancia que yo tengo acá, porque es la longitud del primer cilindro más la distancia variable en el otro. ¿Ok? Entonces, esto que ustedes tienen acá y este que tienen acá, deben reconocer que L y L son la longitud del primer cilindro y la A que tienes aquí, cuando trabajes en esta acá, correspondería a la distancia en la que el anillo puede moverse en el segundo cilindro. ¿Ok? ¿Dónde está la interacción del primer cilindro? Aquí, en este término de Q entre L. Este lambda que está acá corresponde es al otro cilindro, al segundo. Esa es lambda prima. ¿Okay? Pero como lambda prima es igual a Q entre L, entonces me queda precisamente Q cuadrado entre L cuadrado. Aquí, repito, tienen que hacer la integración de estos dos términos que están acá. ¿Ok? Y lo que les digo, para poder hacer estas dos integrales, resolverlas, es aplicar sustitución trigonométrica. Entonces, repasen ese término, esa forma de resolución de sustitución trigonométrica y van a poder demostrar que la integral de esta y la integral de esta corresponden a dos logaritmos neperianos. Cuando tengan esos dos logaritmos neperianos, evalúan entre a y l más a. Y cuando desarrollen los términos por completo y usando las propiedades de los logaritmos, algo que ya discutimos en el problema anterior, van a poder llegar a este resultado que está aquí. ¿Ok? Y que es muy parecido al que ustedes tienen acá, que es el campo eléctrico de una barra. Ese está en el de Figueroa propuesto, no resuelto, reitero. ¿Ok? Imagínense los dos cilindros, pero en vez de tener radio, tiene radio pequeño y el radio es despreciable, pues entonces tiene dos barras, una enfrente de la otra. Dense cuenta que el procedimiento es muy parecido y nos dieron dos logaritmos por coincidencia. ¿Ok? Bueno, la parte que me interesa discutir con ustedes ahora es ley de Gauss. Hay un aspecto importantísimo de la ley de Gauss y es el siguiente, miren. Tienes la ley de Gauss. En el caso de la ley de Gauss, muchachos, es una estrategia, una herramienta matemática que se utiliza para resolver problemas que determinen el campo eléctrico de superficies con simetría. Un aspecto que no destaqué de las resoluciones anteriores con integrales de campo eléctrico es que esa forma de resolución, si bien es más complicada, pero te permite resolver cualquier problema independientemente de la simetría, si es simétrico o antisimétrico. Por ejemplo, ¿dónde hay simetría aquí? Si cortas acá. Bueno, no me quedó bien. Esto, en un triángulo equilátero, ¿dónde hay simetría? Si cortas por acá. Aquí no hay simetría a pesar de que es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque la parte de arriba no es igual a la parte de abajo. Aquí hay simetría. Aquí también hay simetría. Es más, aquí también tú podrías decir que también hay simetría. En un cuadrado o en un rectángulo, si ustedes agarran y los doblan de esa forma, van a obtener simetría, pues. Simetría en cuanto a las dimensiones, ¿ok?
Si usted agarra una servilleta cuadrada y la doblan, van a ver que los dos pedazos cuando los doblen encajan, pues eso significa simetría. Cuando eso no ocurre, no es simétrico, pues. Entonces, los problemas que implicaban resolver esto se aplican tanto a problemas con simetría y a problemas con no simetría. Pero la ley de Gauss nos da una poderosa herramienta para trabajar problemas solamente si existe simetría. Si en el problema no hay simetría, muchachos, la ley de Gauss no se puede aplicar. No se puede aplicar porque la idea de la ley de Gauss es imaginar o introducir en el problema una superficie imaginaria que conserve las mismas características de la superficie original. ¿Para qué? Para determinar el número de líneas que atraviesan a esa superficie imaginaria y a partir de allí determinar exactamente el campo eléctrico partiendo de que, primero, que el campo eléctrico sea estacionario y segundo, que el campo eléctrico sea uniforme. Entonces, si el campo eléctrico es estacionario, entiéndase, no depende del tiempo y es uniforme, es decir, que tenga igual magnitud en todas las direcciones del espacio, entonces la ley de Gauss se puede aplicar. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Primero, el flujo eléctrico, y eso se los pedí que lo investigaran, es la integral cerrada de el campo eléctrico por el diferencial de superficie. Ustedes en física 1, y yo lo nombré, pero no lo demostré aquí, la operación matemática que yo tengo acá es el producto escalar. Recordemos que el producto escalar entre dos vectores es el módulo del campo eléctrico, el módulo del primer vector, disculpen, por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman A y B. ¿Ok? Entonces, primero que hay que destacar de allí, que el flujo eléctrico es una cantidad escalar. Es decir, es un número, no es un vector. Segundo, el flujo eléctrico determina la cantidad de líneas del campo eléctrico que atraviesen o no esa superficie. Entonces lo que estoy buscando es que las líneas de campo eléctrico se orienten con el diferencial de superficie o con un vector normal a dicha superficie para poder establecer cuántas líneas pasan por allí. Entonces, un ejemplo, me queda un minuto nada más. Esta parte la voy a explicar en otra sesión corta, ¿ok? Porque no me puedo ir sin terminar la clase sin explicar esto. Entonces vamos a esperar unos 5 minutos para retomar la clase nuevamente, ¿ok? Para explicar esto de ley de Gauss. Ok, está bien.